las exposiciones. En este momento tenemos el tema de bronquiolitis aguda, que estará a cargo del doctor Carlos Achava Coral, médico asistente de pediatría en ES Salud Loreto, egresado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, y también la especialidad la ha hecho en la misma institución. Con ustedes el doctor Carlos Achava Coral. Buenas tardes. Quiero agradecer al Consejo Regional y al Colegio Médico por la invitación. El tema a tratar es bronquiolitis aguda. Bueno, bronquiolitis aguda es un tema bastante discutido aún, sobre todo en cuanto a su tratamiento. En realidad pasan los años y aún no se ha llegado a unificar muchos conceptos, ¿no? Sobre todo, como les dije, en el tratamiento hay bastante discusión. Es un tema bastante común, tanto en la práctica privada como en nuestros servicios de urgencias o emergencias, en los hospitales, tanto a nivel local, a nivel nacional y lógicamente a nivel mundial. Bueno, la agenda a tratar son 7 puntos: definición, etiología, fisiopatología, epidemiología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, la definición o la presentación yo la he tomado en casi su totalidad con la guía del Instituto Nacional de Salud del Niño de este año, del 2024, y la define como la enfermedad más común del tracto respiratorio inferior en el menor de 2 años, cuyo cuadro se presenta por primera vez en su vida. Inicia con sintomatología respiratoria alta y posteriormente afecta la vía respiratoria inferior de los niños, produciendo sibilantes o crépitos a la auscultación. Básicamente la definición tiene 2 o 3 puntos importantes, como son el hecho de que aún se considere la primera vez en la definición el hecho de que el niño sea menor de 2 años. Acá les traje una diapositiva en la cual también hay definiciones según las diferentes guías internacionales, en la cual, como vemos, toman en cuenta algunas guías al niño menor de 1 año, sobre todo como la guía de Francia, la guía de Australia, la guía de Italia, la guía de Francia, como les dije, y las demás guías aún toman como punto de corte menor de 2 años, y también podemos ver ahí si está en base al primer episodio y también a la presencia de sibilancias o crepitantes, ¿verdad? Entonces ahí podemos contrastar un poquito nuestra definición en base a nuestra guía de este año de MINSA y las guías que están a nivel mundial. La etiología de esta enfermedad es básicamente viral. Hay 2 virus que son los protagonistas, siendo uno de ellos el principal, que es el virus sincicial respiratorio. Según esta guía, llega hasta el 59.2% de los casos, seguido por el rinovirus con el 19.3%. Este rinovirus está adquiriendo importancia últimamente y sobre todo en niños que ya han pasado el año de edad. La bibliografía también reporta bocavirus humano, adenovirus, parainfluenza,
metaneumovirus, influenza y el coronavirus inclusive, lógicamente en menor porcentaje. Acá al último está el nombre de una bacteria que es clamidia. Hay unas guías internacionales que también reportan algunas bacterias y sobre todo la que está adquiriendo principal importancia en algunos países es clamidia. A nivel mundial, este virus, el virus sincicial, es la causa más común de bronquiolitis en lactantes y de hospitalizaciones y muertes en los menores de 6 meses de vida. La mayoría de las hospitalizaciones asociadas a este virus se van a notificar en menores de 5 años. Este virus tiene 2 subtipos, básicamente el subtipo A y el subtipo B, y el A es el que se asocia a mayor morbilidad e ingreso a la UCI. El subtipo B se presenta con síntomas menos severos. En esta diapositiva podemos ver lo que les he hablado a la cabeza, el BSR y el rinovirus, que son los 2 virus que comandan el porcentaje, ¿no? Y se entrecruzan, como vemos ahí, más o menos al año de vida, ¿no? El virus sincitial disminuye y el rinovirus aumenta. Y lógicamente ahí también están los demás virus con menor proporción, las que hemos hablado. Bueno, vamos a ver el tercer punto, que es la fisiopatología. La infección se va a adquirir por inoculación de la mucosa nasal o conjuntival por secreciones contaminadas, me refiero a los fomites, o por inhalación de gotitas respiratorias que contienen el virus a una distancia de hasta 2 metros inclusive. El periodo de incubación puede durar de 4 a 6 días, se va a producir la replicación viral en el epitelio nasal y va a producir congestión nasal, va a producir fiebre en el 50% de casos, dificultad para la alimentación, luego va a pasar a la vía respiratoria inferior e infectar las células epiteliales ciliadas de la mucosa bronquial. Acá en este esquema podemos ver el mecanismo fisiopatológico con invasión de las células epiteliales de los bronquiolos, que va a producir edema en las mucosas, va a producir hipersecreción bronquial, necrosis y desprendimiento del epitelio ciliar, y por último, la obstrucción característica de la luz de los bronquiolos por los detritus, y esto va a expresarse en sibilancias. Básicamente la fisiopatología no es la misma como en un asma bronquial y es una de las causas por la cual los beta-2 agonistas como salbutamol quizá no tengan un efecto tan importante, ¿no? Pero igual nosotros vemos que en nuestros hospitales, a nivel local, yo estoy seguro a nivel mundial, hacemos a veces no mucho caso a lo que nos dice la guía y vemos continuamente que nuestros niños van a estar manejados con inhaladores beta-2, lo cual tampoco es que esté mal, porque a veces es muy contradictorio manejar un bebé o un niño solo con oxígeno, ¿no? En un hospital. Por lo tanto, nosotros intentamos utilizar estos esquemas, por más que las guías a veces nos digan lo contrario. Hay un dicho en bronquiolitis que en realidad podríamos comenzar a tomar en práctica, que dice que en realidad menos es más, ¿no? O sea, utilizar menos farmacología en estos casos. En la epidemiología, es el cuarto punto a tratar, es más frecuente en menores de 6 meses, alcanzando, como nos damos cuenta, los médicos que hacemos
urgencias o emergencias en nuestro hospital, que la incidencia mayor está entre los 2 y 3 meses. Entonces, a medida que disminuye la edad, la tasa de ingresos hospitalarios va a ser mayor. Inclusive se menciona que representa cerca del 20% en los pacientitos menores de 2 meses. Este virus es un virus frío, es un virus de frío, es un virus que prefiere el invierno. Lógicamente en países que tienen el invierno bien marcado, tienen la estacionalidad bien marcada y saben en qué épocas del año se pueden presentar estos virus. En nuestro caso, nosotros tenemos un clima tropical y con algunas rachas o algunos picos de frío o de friajes, pero nosotros vemos que básicamente nuestra tasa de incidencia es igual de todo el año y por ahí durante algunos picos húmedos o de lluvias pueden aumentar estos casos. Según los últimos reportes de la OPS o de la OMS, en América se observa actividad epidémica del virus influenza en descenso y una tendencia creciente de este virus. Me refiero al virus sincicial. Los episodios de infección respiratoria alta se han incrementado de 2.666 casos en 10.000 niños en el 2020 a 7.664 casos por 10.000 niños en el 2023 en menores de 5 años. Les he traído, a base de epidemiología, unos cuadros que los he encontrado en el informe técnico de este año sobre los virus respiratorios, en la cual se va a evidenciar la curva más azul, que se ve como en azul oscuro, que en este 2024, en la semana epidemiológica a partir de las 12 o 15, toma fuerza y llega inclusive hasta reporte de 20% de positividad para este virus, ¿no? En base al diagnóstico del virus sincicial. Esta diapositiva, no sé si se puede observar bien, pero la tercera franja es básicamente la que nos compete a nosotros, es el porcentaje de positividad para el virus por macroregiones. Loreto está en la macroregión oriente, que es el tercer renglón, y ahí podemos inclusive ver que según el boletín epidemiológico nacional, más o menos en la semana 15 en adelante, este virus ha tomado más fuerza. Y estoy hablándole básicamente de la macrorregión oriente. Las otras regiones también figuran ahí, la macrorregión centro, norte y sur, y también se evidencia actividad de este virus, a diferencia de los primeros meses. Lo mismo acá, esto es para ver la proporción de casos del BSR por grupos de edad y macrorregiones. En el color verde, en la base de color verde oscuro, básicamente son los niños menores de 1 año, o sea, la positividad de niños menores de 1 año, y se ve que es alta, ¿no? La macrorregión centro tiene la mayor cantidad de casos, me refiero probablemente por el frío que hay en esas regiones. Y también nosotros que estamos en la región oriente no estamos detrás, estamos ahí nomás con el 40% de positividad en lo que va del año. El azul más clarito o el celeste son para niños de 1 a 4 años que también evidencia marcada positividad y más arriba de diferente color naranja o rojo ya para pacientes adultos. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para bronquiolitis grave? Esta diapositiva me parece interesante porque marca los casos o las situaciones a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un niño con esta enfermedad, ¿no? Básicamente son 6 puntos. Niños con cardiopatía, niños con síndrome de Down, que siempre vemos en el hospital y la mayoría de veces nos llegan con cardiopatía, prematuridad, sobre todo niños de menos de 35 semanas,
edad menor de 2 meses. Otras guías le dan hasta 3 meses. Enfermedad neurológica, que también es bastante común de ver en nuestro hospital. Displasia broncopulmonar, fibrosis quística y desnutrición. La clínica. Bueno, la clínica, básicamente el cuadro clínico va a comenzar en un lactante con congestión nasal, puede haber rinorrea, puede haber fiebre o no, y lógicamente la tos característica de un niño con bronquiolitis. Esto puede durar 3, 4 o 5 días en promedio, y posteriormente esto va a progresar a una dificultad respiratoria, caracterizado por taquipnia, aleteo nasal, retracciones que pueden ser costales, subcostales e incluso supraclaviculares, ¿no? Hasta los 3 paquetes inclusive, y los característicos sibilantes o crépitos. La recuperación clínica o esta fase o toda la enfermedad en general puede durar hasta 2 a 3 semanas, y es el tiempo en que va a regenerarse este epitelio ciliado que ha sido dañado por este virus, ¿verdad? Como hemos visto en la fisiopatología. El diagnóstico es 100% clínico. Las exploraciones complementarias no están recomendadas de forma rutinaria. Ninguna de las clínicas o ninguna de las guías, la recomienda, salvo algunas excepciones, pero eso ya va a depender de cómo ves a tu paciente a medida que va evolucionando. Por ejemplo, radiografía de tórax, por ejemplo, haga estudios hematológicos, hemograma, PCR, en realidad no están recomendados, no deberían ser de rutina, salvo por ahí, como les dije, para radiografía de tórax, en caso de que nuestro paciente progrese hacia una dificultad respiratoria y sea severo o un incremento progresivo del requerimiento de oxígeno, lógicamente se podría considerar radiografías, estudios de AGA o inclusive estudios hematológicos, pero no deberían ser considerados de rutina. Las guías aún se mantienen con esa afirmación. A veces nosotros pecamos por exceso y solicitamos a un niño que inclusive no está con dificultad respiratoria, inclusive moderada, y pedimos radiografías, ¿no? El estudio de IFI viral, que es la inmunofluorescencia indirecta viral, o el estudio del ELISA para conocer los virus, tampoco se recomiendan, pues esto no va a cambiar el manejo de la enfermedad. Se podría considerar quizás en vigilancia epidemiológica o para hacer uso racional de antibióticos o reducir el uso de los antibióticos en nuestros hospitales. Acá les traje algunas pautas en cuanto a la radiografía de tórax. El padrón radiológico típico va a ser atrapamiento aéreo, engrosamiento peribronquial, infiltrados periliares y las atelectasias, ¿no? Que son bastante comunes ver en nuestro hospital. Bueno, las guías, todas las guías se basan en unas tablas que nos da básicamente los criterios de severidad de esta enfermedad. Es importante manejar cualquiera de las tablas, de cualquiera de las guías. Yo les traigo la escala de severidad de bronquiolitis aguda de la guía de este año del Instituto Nacional de Salud del Niño, en la cual se llama ESVA, y la cual
puntúa la presencia de sibilancias al final de la expiración, en toda la expiración, si son inspiratorias y o expiratorias, y lógicamente si hay hipoventilación grave o silencio, ¿no? La presencia de crépitos, si son en uno o dos campos, el esfuerzo, si hay esfuerzo, si hay tiraje en uno, dos o tres paquetes, y la relación inspiración y expiración. Además, frecuencia respiratoria, de acuerdo a edad, y frecuencia cardíaca. Y vemos debajo los puntos. Si por ahí es leve de 0 a 4 puntos, moderado de 5 a 9 puntos y severo de 10 a 13 puntos. Lógicamente esto nos va a dar una clara pauta para nuestro manejo y ver en qué situación clínica se encuentra nuestro paciente. Y además una escala famosa, que es la escala de Tal modificada, en la cual es una escala ya antigua, pero modificada porque ya le han adherido la saturación de oxígeno. Igualito, sus ítems son la frecuencia respiratoria, de acuerdo a la edad, en menos de 6 meses y más de 6 meses, la presencia de sibilancias y crepitantes, la presencia de retracciones o no, y lógicamente la saturación de oxígeno. Igualito va a puntuar y va a dar suberectosis leve, moderado o grave de acuerdo a los puntajes. Entonces es importante conocer o tener en cuenta cuando tengamos un caso de bronquiolitis, tener a la cabeza una de las tablas para verificar más o menos cómo está nuestro paciente. Y bueno, este punto se podría decir que es el punto más discutido, es el punto en el cual no hay un consenso aún general, y es el punto en el cual muchos pediatras, y creo que a nivel mundial, a veces hacemos hasta caso omiso de las indicaciones en la guía, ¿no? Esta enfermedad, por suerte, o gracias a Dios, en la mayoría de los casos, se va a autolimitar. Por lo que con un adecuado soporte y quizás monitoreo de las complicaciones va a ser suficiente, ¿no? ¿Qué complicaciones? Pues taquipnia, apnias o hipoxia. Ahora todos los padres tienen inclusive el pulso oxímetro y a raíz del COVID y todo el mundo sabe manejarlo. Si tenemos a un niño o si queremos seguirlo ambulatoriamente, los controles pueden ser cada 48 o 72 horas o según la evolución, y enseñar a los papás los signos de alarma, básicamente tiraje, si hay quejido al respirar, una tos más llamativa o agitación en el respirar, dificultad para alimentarse, esto es importante, dificultad para alimentarse, vómitos y dificultad inclusive para que el lactante pueda inclusive hasta conciliar el sueño. Se dice que la piedra angular de esta enfermedad o el manejo de esta enfermedad en primera escala es la hidratación, es la oxigenación y es la aspiración, en este caso del moquito nasal que puede estar en las fosas nasales. La posición del bebito, de preferencia en decúbito dorsal, con la cabecera elevada, mantener una alimentación fraccionada de ser necesario y, como les dije, la limpieza de las secreciones características con el cloruro de sodio. Esto es bastante útil en el manejo ambulatorio, sobre todo en casos básicamente leves, en la cual el bebé o los papás te manifiestan dificultad para respirar, para alimentarse o para dormir. Medidas preventivas, me pareció importante mencionar. El lavado de manos sigue siendo número 1 para prevenir el contagio, aunque no creas, hay estudios que dicen que este virus puede estar en las manos
de personal médico sobre todo, hasta una hora o un poco más después de haber evaluado a algún niño. A veces las enfermeras o nosotros mismos vamos y examinamos al niño y sin querer a veces podemos llevar el virus en nuestra mano. El uso de mascarillas también sigue siendo importantísimo por el mecanismo de transmisión del virus. Las guías van a mencionar el uso de anticuerpos neutralizantes contra este virus, me refiero principalmente al virus sincicial, y menciona el nombre de palivizumab. Esto es un anticuerpo monoclonal específico creado en laboratorio que va a prevenir la función o la fusión de este virus. Este virus tiene unas proteínas que se fijan a la célula diana del epitelio respiratorio. Entonces este anticuerpo va a tratar de impedir esta fusión o de las proteínas que tiene este virus. Y según estudios va a reducir en un 55% las hospitalizaciones, así como la necesidad de oxígeno en los pequeños. La dosis es de 15 miligramos por kilodosis, es una vez por mes intramuscular y 5 dosis en niños, sobre todo hasta el año de edad. Utilizarlos en nacidos prematuros, sobre todo menos de 29 semanas de edad gestacional, prematuros mayores, más grandes que de 29 semanas, que han cursado con displasia broncopulmonar, y niños menores de 1 año con cardiopatía congénita y esta cardiopatía que ocasiona repercusión hemodinámica. Son los criterios puntuales del uso de este anticuerpo. Hay otro anticuerpo que lo tengo en otra diapositiva que ya les mencionaré, que es un anticuerpo nuevo, que me parece que en España ya lo están probando. En cuanto al soporte respiratorio, esto también es importante, sobre todo en pacientes con hipoxemia de manera persistente, ¿no? Si tenemos sobre todo algún niño ya hospitalizado y muestra oxigenación, sobre todo menor al 92%. Antes de eso no es necesario. Y se da en escalas, básicamente, ¿no? Cánula binasal, cánula nasal de alto flujo y el CPAP nasal, ¿no? Son las 3 escalas que menciona nuestra guía MINSA. La cánula binasal que nos proporciona, es de bajo flujo y nos proporciona aire humidificado y puede utilizarse hasta 4 litros por minuto, que es lo que utilizamos básicamente el día a día en nuestro hospital. Cánula nasal de alto flujo, que es un sistema también de soporte respiratorio, que va a proporcionar aire humidificado y calentado, que se va a mezclar con el oxígeno y va a proporcionar presión positiva en las vías respiratorias. Va a reducir la resistencia de estas vías, va a mejorar la compliance pulmonar. Se puede configurar a 1 a 2 litros por kilo-minuto y se dice, según estudios, sobre todo en Cochrane, que reduce la estancia hospitalaria más o menos en unas 15.6 horas. ¿No? Y por último menciona el CPAP nasal, que también es una forma de ventilación en casos de bronquiolitis severas, ¿no? Que da presión positiva continua de la vía aérea, ¿no? Perdón. Hidratación también es importante, tener en cuenta la hidratación, pacientes con distrés respiratorio moderado a severo, niños que no pueden mantener la vía oral, se puede necesitar sonda nasogástrica o endovenosa, ¿no? De preferencia sonda nasogástrica y sobre todo, si ya decidimos poner endovenoso, al 60-80% de la cantidad, la necesidad de fluidos de mantenimiento. Este punto también es un punto aún discutido, que es el suero o la solución salina hipertónica.
Hay muchas guías que están dando de nuevo importancia al uso de esta solución salina hipertónica. En nuestra guía actual vemos que efectivamente va a reducir la estancia hospitalaria en unas 10 horas y el 13% en la hospitalización, aunque el nivel de evidencia todavía está calificado como de certeza baja, ¿no? Va a hidratar la superficie, va a reducir el edema de la vía aérea, por lo tanto va a mejorar la eliminación del moco al aumentar el clearance mucociliar. La Academia Americana de Pediatría la recomienda considerar en hospitalizaciones de más de 3 días y no necesariamente en nuestra sala de emergencias. Si tenemos a un niño en los primeros 2 días en vigilancia, no necesariamente tenemos que ya pensar en utilizar el suelo, la solución salina hipertónica. Bueno, los beta-agonistas, los famosos beta-agonistas, igual las guías siguen mencionando que, como les dije en un principio, no están recomendadas, pues si vemos la fisiopatología de esta enfermedad, en esta enfermedad no va a haber constricción del músculo liso, que es donde trabajan estos medicamentos. El músculo liso tiene unos receptores donde los beta-2 se adhieren y lógicamente el tratamiento es muy bueno. Y los estudios en niños menores de 12 meses han demostrado no mejorar la saturación de oxígeno, no reducir la tasa y la duración de la hospitalización en pacientes, sobre todo con el primer episodio de sibilancias. Esto me parece también importante, porque en pacientes ya con sibilancias recurrentes o a veces cuando no tenemos claro si la anamnesis con el paciente es un poco discutible para poder llegar al diagnóstico si es el primer episodio o segundo episodio, sí recomiendan una prueba terapéutica. Dice que podría ser justificada debido a que ya puede haber un componente de reactividad en la vía aérea. Básicamente lactantes mayores de 6 meses, sobre todo con bronquiolitis por otros virus, no especialmente del virus sincitial por el mecanismo fisiopatológico, sobre todo por rinovirus, sí se podría emplear. Bronquiolitis severa con un predominio clínico de sibilantes o retracciones costales o subcostales, y bronquiolitis en niños con características atópicas o antecedentes familiares de asma. Entonces, básicamente, 3 puntos importantes para quizás poder afianzarnos en el uso de los inhaladores beta-2. Las dosis están descritas, todos ya las sabemos. Puede ser en gotas para nebulización y se sugiere la nebulización por 15 minutos por dos dosis con 3 mililitros de suero fisiológico. Y la respuesta debe ser medida básicamente 1 hora después a través de las escalas de severidad que ya hemos conversado. De no haber disminución en el puntaje, pues lo ideal sería no seguir insistiendo y suspender el uso. Y de lo contrario, de haber respuesta, lógicamente sí seguir con el tratamiento. O además el beta-2 en puff, ¿no? Y también cada 20 minutos por 1 hora y pudiendo extenderle inclusive hasta una segunda hora. No están indicados corticoides, sea sistémicos o inhalados, no están indicados antivirales, no están indicados sulfato de magnesio, ni antibióticos. Y nosotros a veces pues cometemos errores de manejarlo inclusive a nuestros pacientes con corticoides, y la idea es ir conociendo más la fisiopatología de esta enfermedad, si pensamos en lo más común que es el virus sincitial, para probablemente ya no utilizar corticoides, ¿no? Se ha demostrado que esto no va a mejorar en la evolución de la enfermedad o inclusive en los días de hospitalización. Abajo está la adrenalina está entre paréntesis porque sí hay algunas guías
y estudios que están mencionando el uso de adrenalina más la solución salina hipertónica, o sea, mezclar 3 ampollas de adrenalina con 3 mililitros de solución salina al 3% y nebulizar al paciente. Algunos estudios han demostrado que por ahí sí puede mejorar la clínica del paciente, las horas de hospitalización. Igual el nivel de certeza no es de alto grado y todavía se prefiere esperar más estudios para ver la realidad de este asunto, pero sí hay guías que sí mencionan el uso de esta combinación adrenalina más solución salina hipertónica. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Básicamente un bebé menor de 3 meses, sí, hospitalizar. Presencia de comorbilidad, como hemos hablado, cardiopatías. Tenemos en nuestro hospital muchos casos de niños con cardiopatía y bronquiolitis, inmunodeficiencia o enfermedades pulmonares crónicas, distrés respiratorio que por ahí al llegar a nuestra urgencia o a nuestra consulta privada interfiere con la alimentación del bebé. Vemos que el bebé tose, vomita, rechaza el pecho, tiene dificultad para alimentarse. Bebés que a la saturación disminuyen menor de 92% en nuestro pulso oxímetro, hospitalizar. También menciona episodios de apneas, cuando el cuidador no da confiabilidad, vemos que es una mamá a veces poquito descuidada y lógicamente después de evaluar al paciente y haber determinado nuestras escalas de severidad, si lógicamente vemos que el puntaje es para moderado en adelante, de preferencia hospitalizarlo o dejarlo en observación. Si es leve, podemos darle chance de evaluación en 48 o 72 horas, indicándole los signos de alarma a los padres para luego decidir, porque esta enfermedad puede durar hasta 2 o 3 semanas. El pronóstico es muy bueno, la mortalidad es menor del 1% en niños sanos y con el 4% en niños, sobre todo con cardiopatías congénitas. Igual sigue siendo bajo. Por ahí algunos reportes dicen que países subdesarrollados han reportado mortalidad hasta el 7%. Y algunas publicaciones van a sugerir que estos niños que han sufrido de bronquiolitis, en el 30 a 45% van a llegar a desarrollar tos y sibilancias recurrentes en los años posteriores. ¿Cuáles son los criterios de alta? Bueno, si un niño ya está saturando más del 92%, más o menos entre 12 a 24 horas de observación y vemos que mantiene esa saturación, podemos considerar el alta. Buena tolerancia oral en el bebé, no presencia lógicamente de aumento de dificultad respiratoria de nuevo o taquipnia después de retirar las 24 horas de oxígeno, ausencia de tirajes y que los cuidadores sean capaces de hacer limpieza de fosas nasales de ser necesario, sobre todo 2 a 3 veces al día. Bueno, este manejo yo les traje porque me pareció importante y simple. Como les dije, si detectamos que nuestro paciente en urgencias está con el score de moderado a más, podemos hacer uso de lo que hemos hablado del beta-2 agonista, la primera y segunda hora, y si sigue manteniéndose moderado, pues es mejor hospitalizar el paciente, ¿no? Inclusive te da una evaluación a una segunda hora y si este score baja, pues podemos enviarle a su casa con las medidas preventivas que hemos comentado anteriormente, y si sigue siendo 6 o más, es mejor internarlo, ¿no? Entonces es un manejo bastante simplificado y simple.
Y en esto que es la guía técnica de este año, que lógicamente va a quedar en el reporte después de la exposición, que en la cual todo lo que hemos conversado en el manejo y todo lo que es el tratamiento está dado en ese flusograma. Por último, quería dar algunos conceptos nuevos. Básicamente, hace unos años ya se está hablando de fenotipos, o de genotipos, o de endotipos en bronquiolitis, ¿no? Como no sé si como que queriendo dificultar más la cosa, ¿no? Si aún no hemos llegado a un consenso en cuanto al manejo, ahora se está buscando quizás encasillarlos al paciente de acuerdo a un perfil y de acuerdo a eso el manejo, ¿no? Básicamente los catalogan en 4 perfiles: el perfil A, el perfil B, el perfil C y el perfil D. El A, cuya presentación clínica básicamente son sibilancias, y además el paciente va a tener antecedentes familiares de asma, más de 6 meses en la edad del paciente o antecedentes de eczema. Estos van a ser catalogados como pacientes con fenotipo sibilantes y probablemente van a ir mejor con el tratamiento con los beta 2. El perfil B, en la cual hay presentación clínica de sibilantes, pero ninguna historia de asma o de eczemas. El perfil C, cuya presentación es más crítica y la estadía es más prolongada en una unidad de observación o hospitalización, y el perfil D, cuya presentación clínica va a ser leve, de corta instancia hospitalaria o no presencia de sibilantes. Tratando de ayudar en cuanto al tratamiento, en cuanto a encasillar en cuanto a perfiles y quizá inclusive en cuanto a la tipificación del virus. Por último, vacunas. Bueno, vacunas no hay para este virus. Hay unas vacunas que es una vacuna que se llama el PREF, que es la única vacuna disponible en la actualidad. Es una vacuna que está aún en fase 3 de estudio. Es una vacuna sobre todo para personas embarazadas, para prevenir la infección respiratoria aguda baja, sobre todo asociada a virus sincitial respiratorio en aquellos bebitos nacidos de personas embarazadas entre la semana 32 y 36 de gestación. Ha demostrado ser eficaz, sobre todo desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. Y por último, un nuevo anticuerpo monoclonal, así como el palivizumab, que es el Nirsevimab, que como le dije, ya España está comenzando a hacer tratamiento, me parece que está en fase 3, y ha observado eficacia en la prevención de ese virus para prevenir sobre todo la hospitalización en el 70 a 81% de niños menores de 8 meses. Esto aún no está incluido en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, pero lógicamente está en buen camino. Eso es todo lo que les traje. Y esta es la bibliografía utilizada, básicamente la guía actualizada del 2024. Muchas gracias. Bueno, agradecer al doctor Carlos Achava Coral por su excelente exposición. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Un par de reflexiones y tu apreciación a propósito de ellas. Ya hay más o menos un consenso en el sentido de que ya la bronquiolitis, su definición no debe ser que es el primer cuadro de sibilancia, subcrepitantes o subcrepitantes o todo junto en un niño menor de 2 años, porque dicen que si hay diversos agentes etiológicos, incluido una bacteria que puede producir bronquiolitis, entonces es muy probable que la bronquiolitis se repite en el tiempo en el niño menor de 2 años. Hizo la primera por virus sincicial, hizo la segunda por rinovirus,
hizo una tercera por adenovirus. Es raro que haga muchos cuadros similares, pero los hace. Y la segunda reflexión es con respecto al tratamiento. Efectivamente, hasta ahora no se ve mucho en la guía que digan usar salbutamol indiscriminadamente, sino como tú lo has dicho, ¿no? En determinada clase de niños que tienen alta posibilidad de ser asmáticos, ¿no? Atópicos, que tengan el IPA positivo, que es lo que nos habló Ricardo antes. Pero hay algunos especialistas, neumólogos pediatras, que indican que el salbutamol debería usarse de inicio en cualquier bronquiolitis y por 2 días. Si en 2 días no hay mejoría, se suspende. Esa es la posición. Luego hay cosas que nosotros vemos con mucha frecuencia, que niños ingresan con bronquiolitis y son tratados con corticoides, con bromuro de ipratropio. Algunos vimos en una revisión en una presentación de caso clínico en la facultad, algunos con sulfato de magnesio y antibiótico. Y generalmente el antibiótico es precedido por una radiografía de tórax. Y como tú muy bien has dicho, no es necesario tomar placa, y esa es la razón. En la radiografía es una bronquiolitis, puede tener igual que el asma, ¿no? Microatelectasia, y simular una bronconeumonía. Y le inician pues tratamiento con antibióticos. El bromuro de ipratropio no le hace nada, eso sí, nadie lo recomienda. Inclusive pues Ricardo nos ha dicho, ¿no? Solo en el asma de moderada para adelante, para ayudar al broncodilatador. ¿Qué opinas con respecto a esa? ¿Cuál es tu reflexión con respecto a mi reflexión? Sí, la verdad, comenzando de la segunda pregunta, sí, concuerdo. En realidad, los beta-2, salbutamol, se usa, o podríamos considerar su uso, si es que el paciente tiene características de haber tenido o tenga antecedentes de atopía, antecedentes, como dice la guía, de eczema, o pensemos que este niño no sea su primer episodio, sino sea episodios posteriores. Y básicamente te dan la pauta que puedes utilizar como prueba terapéutica 1 o 2 horas. Hay estudios que dicen, inclusive, que sí, se puede utilizar más, pero creo que el nivel de certeza aún sigue siendo bajo. Yo decía al comienzo que muchas veces no hacemos caso a todas estas indicaciones que nos dan las guías, y la mayoría de nuestros niños están con salbutamol, están con el bromuro de ipratropio, están con sulfato de magnesio, y sabiendo pues que la cosa no va por ese lado. No sé si tratando de ver si por ahí vamos a tener el remordimiento de no haber utilizado medicación y solamente dejarlo con el oxígeno, con su aspiración de fosas nasales, qué sé yo, con su hidratación, y ver cómo va la evolución del caso, ¿no? El oxígeno es una piedra muy importante en el tratamiento, le dan bastante consideración, y los antibióticos, lógicamente igual, ¿no? Ante una fiebre de más de 48 horas, muchas veces ya estamos pensando en utilizar un antibiótico, ¿no? Lo cual no debería ser, ¿no? Inclusive el hemograma puede demostrar, qué sé yo, neutrófilos en incremento, y no necesariamente eso nos va a llevar a pensar que hay una sobreinfección bacteriana. La sobreinfección bacteriana, según estudios o reportes, en niños con bronquiolitis es creo que al 2 a 3%, y en niños menores de 1 mes básicamente lo asocian con infección urinaria, ¿no? Salvo por ahí que tú veas que tu niño ha evolucionado luce séptico, qué sé yo, no veas por ahí una evolución favorable, veas
algo que te llame la atención y que veas tú que no va bien, podrías pensar en utilizar antibióticos, pero creo que no debería ser rutina, ¿no? Al igual que el sulfato, al igual que el bromuro. Pero siempre con el salbutamol siempre va a haber todavía cierta discusión, por eso dije que esto es todavía discutible. Por ahí dicen que si tú sabes ya la fisiopatología de la enfermedad, no deberías utilizar ni eso, ¿no? Pero nosotros todavía no tenemos ese chip de no utilizar. Creemos que a veces inclusive utilizamos el salbutamol, no hacemos la escala y seguimos con el salbutamol, o sea, y seguimos días con el salbutamol. Y este niño probablemente ni requiera el salbutamol, al igual que los corticoides, ¿no? Y en cuanto a la definición, sí, efectivamente, ya se está quitando eso del primer episodio, ya se está tratando de más o menos definir a la bronquiolitis como un síndrome muy heterogéneo, inclusive ya están hablando de estos fenotipos que les he traído, así que sí, efectivamente, esto del primer episodio ya está siendo dejado de lado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hubiera ninguna otra pregunta, agradecemos al doctor Carlos Alberto Achával por la excelente exposición. Bueno, por hoy día damos por hoy día ya se acabó el término, los cursos, los temas de exposición. Vamos a dar por concluido esta fecha y mañana comenzamos a partir de las 10 de la mañana. Los esperamos ya sea presencialmente o por el medio del Zoom. Muchas gracias.